Bien, seguimos entonces ahora hablando de síntesis de alquinos. Fíjense que si yo tengo una especie que se llama un dialuro vecinal, bueno, que yo podría obtener por la adición de una molécula de halógeno a un alqueno, y la trabajo con una base, puedo producir primero lo que se llama un haluro de vinilo, y después con una base más fuerte, muchachos, este segundo tratamiento es más duro, yo puedo obtener un alquino, ¿ok? También si tengo un dialuro geminal, geminal es porque los dos grupos están en el mismo carbono, y vecinal es cuando tengo un grupo en un carbono y otro grupo en el carbono de a la par, ¿verdad? Cuando digo grupo me refiero en este caso a los halógenos. Fíjense que en una primera reacción obtengo un haluro de vinilo, ¿verdad? Y en una segunda reacción que es más difícil, que requiere condiciones más drásticas, yo puedo obtener un alquino. Entonces, ustedes pueden observar acá, ¿verdad, muchachos? Que se pueden hacer alquinos por reacciones de eliminación de halogenuros vecinales o de halogenuros geminales. Bueno, aquí tenemos algún ejemplo. Fíjense que esta reacción, ¿verdad? Se hace con hidróxido de potasio fundido, ¿verdad? A 200 grados. Se usan estas condiciones tan fuertes porque ya sabemos que la primera eliminación no, pero la segunda es difícil. ¿Ven? Son condiciones muy drásticas. Fíjense ustedes que hacer un alquino de esta forma es difícil porque si tiene grupos funcionales que no aguanten 200 grados o una carga de base tan fuerte porque se descomponen, yo prefiero hacerlos a partir de acetileno, ¿verdad? Con procesos controlados de síntesis. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Fíjense que aquí tenemos un dicloruro o dialuro geminal que reacciona con amida de sodio a 150 grados, es bastante fuertes condiciones, ¿verdad? De tal manera que en este caso se me produce un intermediario que es unión acetiluro, que después cuando se acidula la reacción al final, bueno, aquí es agua con un poquitito de ácido, ¿verdad? Me produce el alquino terminal, ¿ok? Bueno, dos ejemplos. Muy importante decirles a estos. Entonces, resulta que el hidróxido de potasio a 200 grados fundidos siempre me va a producir el alquino más sustituido, que es el más estable. Pero si uso sodamida a 150 grados y después agua, entonces tengo la posibilidad, muchachos, ¿verdad? Dependiendo de dónde estén, tiene que estar, bueno, este método se utiliza, ¿verdad? Cuando yo tengo un dialuro geminal donde los cloros están al final, ¿cierto? Al final, o cloros o bromos, están al final de la cadena. Pero resulta que de esta forma yo puedo obtener un alquino terminal. Vuelvo a decirles, estos dos métodos sirven para sintetizar alquinos que no tienen grupos funcionales, ¿verdad? Que pueden tener ramificaciones alquílicas. Pero a estas temperaturas y con las concentraciones de base que se usan, es muy difícil modificar o tratar de generar un alquino en una molécula que tenga varios grupos funcionales. Bien, vamos a ver, entonces, podemos hacer alquinos, como ustedes vieron, por reacciones de eliminación, o podemos hacer alquinos de diferente tamaño, antes de seguir con este tema, muchachos, tomando el acetileno y colocando cadenas, ¿verdad? Valiéndonos de, ¿cómo se llama? La propiedad de que tiene hidrógenos ácidos. Bueno, las reacciones de adición en los alquinos, muchachos, pues se llevan a cabo bastante bien. Fíjense ustedes que el total de energía de un triple enlace es de 837 kilojulios por mol. Sin embargo, como los carbonos son sp, ¿verdad? Los electrones están un poco más contenidos, están más controlados, y por eso a veces la reactividad del triple enlace es menor que la del doble. Aún así, como son dos electrones pi en las condiciones adecuadas, podemos obtener procesos de adición, ¿verdad? Que pueden ser dobles. En algunos casos ni se pueden controlar, muchachos, pero en algún caso yo puedo adicionar una primera molécula, ¿verdad? Para generar un producto, bueno, un alqueno cis o trans o una mezcla. Y también podría ser que yo pusiera un exceso de este reactivo, ¿verdad? O que no pueda controlar la adición de este reactivo, y entonces generamos una doble adición de dos moléculas de reactivo por el hecho de que hay dos dobles enlaces. Bueno, empezamos con las primeras, que son las reacciones de hidrogenación catalítica.
ya habíamos hablado de la dihidrogenación de los alquenos. Entonces, es lo mismo decir que se reduce, ¿verdad? El mecanismo en el catalítico y todo, muchachos, es igual que cuando nosotros hablamos de la reducción de un alqueno, ¿ok? En los alquinos ocurre igual que en los alquenos. O sea, vean que los catalíticos son similares, ¿sí? Entonces, el mecanismo es el mismo y lo que es interesante es que si yo uso cualquiera de estos catalíticos, tengo que utilizar un exceso de hidrógeno, porque yo no puedo parar en el alqueno, ¿verdad? O sea, en el mecanismo de un alquino, la única diferencia con el mecanismo de reducción de un alqueno es que el alquino primero pasa al alqueno y el alqueno que sigue pegado al catalítico, ¿verdad? Pasa al alcano. Pero yo no me puedo detener aquí. Las hidrogenaciones con catalíticos metálicos ocurren hasta sus máximas consecuencias. ¿Ven? Esa es una reacción en la cual la adición no se puede controlar. O sea, yo quiero parar en el alqueno. Bueno, habrán otros métodos que veamos, pero este no. Entonces, fíjense ustedes que aquí tenemos la hidrogenación, primero del triple enlace para pasar al doble y después del doble para pasar al alcano. ¿Ok? Entonces, de nuevo, alquino más hidrógeno más cualquiera de estos metales directamente al alcano. Y se hacen estas reacciones entonces en un exceso grande de hidrógeno y con un poquito más de catalítico. Bueno, aquí tienen dos ejemplos, ¿verdad? Tienen el 1-butino y el 2-butino, que si se hidrogenan en presencia de platino, me dan, como ustedes pueden ver, butano en muy buen rendimiento. ¿Ok? Ahora, como todo en química orgánica, ¿verdad? Y sobre todo en la parte de las reacciones y la síntesis, se diseñan métodos, muchachos, para poder obtener especies, ¿verdad? Que uno tenga interés. Y resulta que si, por ejemplo, al catalítico de paladio, en sulfato de bario, como soporte, se le agrega quinoleína, ¿verdad? O boruro de níquel, entonces el catalítico se envenena. O sea, ¿qué significa esto? Se desactiva. Resulta ser que esta molécula o el boruro de níquel ocupan un montón de orbitales vacíos que tienen los metales, ¿verdad? Y que es donde se pega el hidrógeno. Claro, eso es lo que es un catalítico envenenado. Si tengo menos hidrógeno en el catalítico, yo puedo lograr que la reacción pare en el alqueno. ¿Ok? Entonces, de nuevo, ¿qué es el catalítico de Lindlar? Así se llama. Es el que tiene la quinoleína o boruro de níquel en lugar de quinoleína sobre el paladio. Recuerden que el paladio está en un soporte de sulfato de bario. Entonces, lo que hace este compuesto es que se pega al paladio y evita que esté tan activado, que tenga tanto hidrógeno metido como para coger el alquino y pasarlo de una vez al alcano. Si uso Lindlar, puedo llegar a un alqueno, ¿ok? Ahora, vean estas dos reacciones que tengo aquí, el 1-hexino, bueno, el 2-hexino y el 1-hexino. En ambos casos, ¿ves? Aquí tenemos el boruro de níquel. En ambos casos, muchachos, obtenemos el producto que es cis. Claro, porque el mecanismo sigue siendo el mismo. O sea, el alquino se pega por el mismo lado, ¿verdad? Al catalítico parcialmente desactivado o envenenado, y una vez que adquiere los dos hidrógenos se va. ¿Ok? Ahora, como todo en orgánica les decía, muchachos, fíjense que acabamos de aprender que con el catalítico de Lindlar o usando el boruro de níquel, chiquillos, ¿sí? Yo puedo obtener alquenos cis a partir, o Z, ¿verdad? A partir de alquinos. ¿Existirá alguna forma de que yo obtenga un alqueno trans por reducción de un triple enlace? Sí, pero no es una hidrogenación. Es un mecanismo en el que se forman radicales libres y carbaniones, como lo veremos. Ok, vamos a ver esa reacción. Fíjense que si tengo un alquino y lo hago reaccionar con sodio en amoníaco líquido, bueno, ya vamos a ver una reaccioncita, pero ¿qué le pasará al sodio en el amoníaco líquido? Cuando el amoníaco líquido está seco, se forma, y lo digo entre comillas, lo que se llaman los famosos electrones solvatados. O sea, empieza a haber un tránsito electrónico de los electrones, porque el sodio en este medio, o sea, en el amoníaco seco, tiende a perder el electrón para volverse muy estable. Recuerden que el sodio, perdiendo un electrón, adquiere la configuración del gas noble anterior en la tabla periódica. Entonces, claro, él quiere estar en amoníaco seco, ¿verdad? Para poder
perder ese electrón que se va transmitiendo de un sodio a otro en la disolución. Bueno, esta química es muy bonita porque bueno, uno puede agregar una sustancia, digamos un catalítico para que la reacción ocurra y entonces observas, ¿verdad? Que cuando hay los famosos electrones solvatados, la reacción toma un color azul. De nuevo, hay que hacer estas reacciones en un baño de acetona con CO2 para que vaya a menos 78. Son muy bonitas, pero como les repito, hay que tener muchísimo cuidado. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? De este procedimiento del que les estoy hablando. Entonces, fíjense que si cogiéramos el octilo, muchachos, con Lindlar obtenemos el cis, pero si le echamos sodio en amoníaco líquido, lo que obtenemos es el producto trans. ¿Ven? Entonces, amoníaco más sodio, ¿verdad? Disolución azul marino, ¿verdad? Que es, bueno, es que eso de electrón solvatado suena un poco difícil, pero es que realmente lo que ocurre es que hay un tránsito electrónico en la disolución. Bien, esto es un mecanismo que se las trae, vamos a irlo viendo con cuidado. Vamos a ver. Resulta que el electrón ese solvatado, el electrón que está en tránsito, muchachos, es capaz de atacar a uno de los carbonos, ¿verdad? En este caso, no vamos a ver si son asimétricos de momento, pero atacamos a uno de los carbonos. Entonces, se mete uno aquí y estos dos pasan de una vez a este carbono y generamos una especie que se llama un radical anión. Etapa 1. Generar un intermediario raro porque es a la vez radical libre y anión. En la etapa 2, muchachos, esta especie, ¿verdad? El radical anión captura del amoníaco un hidrógeno, ¿verdad? Y entonces tenemos o pasamos a lo que se llama un radical vinilo, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver, a una molécula, no, a un equivalente, ¿sí? De un ion amiduro. Ok, resulta ser que habiendo más electrones solvatados, este radical libre se puede convertir en un anión. Pero para que pase eso, los grupos R, que están en los dos carbonos, ¿verdad? Del doble enlace, se acomodan o deben estar trans. Porque resulta que estas dos especies, si los dos grupos R están del mismo lado, son muy inestables. Entonces, en este paso no se produce la estereoquímica cis. Para que el anión vinílico sea el más estable, muchachos, los dos electrones, ¿verdad? Deben de estar con una disposición trans de los sustituyentes del doble enlace. Bueno, finalmente, el anión vinílico es capaz de quitarle un protón al amoníaco, ¿verdad? Y se formará el alqueno trans. ¿Ok? Bien, mecanismo importante para estudiar, ¿verdad? Porque está largo. Ok, ahora, otra reacción. Ya vimos la hidrogenación, ¿verdad? Resumen. En la hidrogenación fue muy importante decir, muchachos, que si hidrogeno con un metal y nada más, voy al alcano. Si hidrogeno con Lindlar o con boruro de níquel, perdón, obtengo el alqueno cis. Y si reduzco el triple enlace, porque a fin de cuentas lo que estoy haciendo es metiendo el hidrógeno, si reduzco el triple enlace con sodio en amoníaco líquido, entonces obtengo el alqueno trans. Excelente. Ahora veamos las reacciones de adición de halógenos. Entonces, fíjense ustedes que si solo se añade una molécula de halógeno, yo podría obtener la mezcla del alqueno trans y del cis. ¿Ok? Vean, por ejemplo, aquí tenemos, ¿verdad?, un alquino que le añadimos bromo y obtenemos 72% de uno y 28% del otro. Ahora, eso sí, logramos controlar y agregar solo 2 moles del halógeno. ¿Ok? Si le agregamos, ¿verdad? Aquí esto está mal. Si le agregamos un exceso, 4 moles, entonces el doble enlace que se forme, no importa si es cis trans, va a adicionar otros 2 cloros y tenemos el tetraaluro de alquilo. Bien, otra reacción que ya vimos y que se comporta de manera similar en este caso, esta la vimos hacia los alquenos, ¿se acuerdan? Que es la adición de haluros de hidrógeno, HCl, HBr o HI, ¿sí? Y es una reacción en la cual los electrones igual
capturan el protón, ¿verdad? Generan primero un catión vinílico, ahora lo vemos en el mecanismo, y después la parte nucleofílica del reactivo se pega. Bueno, igual que en el caso anterior, casi todas estas reacciones son Markovnikov. Ojo, y en el caso del HBr, ¿sí? Si usamos peróxidos, la adición sería anti-Markovnikov. Bueno, veamos el mecanismo de la adición de HCl, HBr o HI, ¿ok? Con un alquino. En el primer paso, entonces, los electrones pi atacan a un hidrógeno y, como ustedes pueden ver, se forma un catión vinílico. Ese catión vinílico es atacado. Recuerden, Markovnikov, se cumple la regla de Markovnikov por el halógeno, ¿verdad? Para obtener el alqueno con orientación Markovnikov, ¿sí? Y resulta que este alqueno con orientación Markovnikov podría consumir otra molécula, ¿verdad? Siempre con orientación Markovnikov de HX para obtener el GEM dialuro, ¿ok? Muy bien. Recuerden que lo que les decía, que si tengo peróxidos en el caso del HBr, muchachos, entonces tengo una adición anti-Markovnikov. ¿Ok? Más ejemplos. El pentino con HBr, bueno, con un equivalente, ¿verdad? Obtenemos este. ¿Sí? También podemos obtener el trans. El 2-pentino, como ustedes pueden ver, la mezcla, bueno, aquí no se obtiene el trans, disculpen, porque claro, este carbono no me da pie para formar cisotrans, este sí. ¿Ok? Y lo que es importante ver en esta lámina es que el 1-pentino, si lo trato con exceso de HBr, obtengo el 2,2-dibromopentano. ¿Ok? Bueno, muy bien. Vamos a hablar ahora de una reacción que se las trae porque es muy similar a la que estudiamos con los alquenos, pero vieran ustedes que tiene algún detalle más. Pónganle mucha atención a la hidratación de alquinos para formar cetonas y aldehídos. ¿Ok? Bueno. Muy bien, esto es una reacción, ¿verdad? Que es de tipo Markovnikov y en la cual el alquino reacciona con un catalítico de mercurio para formar un vinilalcohol que se tautomeriza, así se llama este proceso, a una cetona o a un aldehído. Bueno, el proceso de aquí a aquí es una tautomería, paso de una especie real a otra especie real, que son isómeros estructurales, ¿ok? Y veremos mecanismos tanto en medio ácido como en medio básico de esta transformación. Ok, entonces, como en el caso de los alquenos, pues el triple enlace va a atacar al mercurio, ¿verdad? Una vez que se forma el catión vinílico, ¿verdad? Que es parecido al catión que habíamos estudiado la vez pasada, ¿verdad? El mercurio. Aunque tiene cierta similaridad con el ion mercurinio, el agua puede atacar el carbono positivo, ¿verdad? Y una vez que el agua se desprotona, formamos un organo mercurial que en este caso, muchachos, tiene un doble enlace. Ahora, si tengo más ácido en el medio, los electrones pi del doble enlace de la especie que se llama un enol, porque tiene un doble enlace y un OH y están unidos, fíjense ustedes, una vez que se protona me genera estos dos posibles estructuras resonantes. Fíjense que si me queda esta carga positiva aquí, este oxígeno puede compartir un par de electrones con él, ¿verdad? Ok, en el medio ácido se propicia la salida del mercurio y entonces tenemos, como ustedes pueden ver, el vinilalcohol o el enol generado de esta forma. Bien, ahora los enoles, muchachos, no son muy estables, como ustedes pueden verlo de esta flecha. Y en la tautomería cetoenólica se da cuando el enol se pasa a la forma ceto. En medio ácido la transformación ocurre como ya vimos un poco. Se protona primero esta especie y se genera esta de aquí, ¿sí? ¿Verdad? Que tiene un carbonilo casi formado. Si perdiéramos este hidrógeno ya se estabiliza, ¿verdad? Entonces, en el paso 2 lo que ocurre casualmente es eso, que el agua o el disolvente capturan este protón y me liberan el carbonilo. Bueno, es importante decirles que este segundo paso ocurre porque la forma ceto, que se llama, la que tiene el carbonilo, es más estable que la forma enólica en casi todos los enoles que conocemos. Bien, aquí tenemos un ejemplito, fíjense ustedes, es un alquino terminal y el grupo carbonilo quedará
en el carbono más sustituido. ¿Por qué? Porque el agua, ¿verdad?, se adicionó al carbono más sustituido. Aquí es donde quedó el oxígeno. Entonces, si hay que hacer reacciones de estas, ya sabemos. Si los dos carbonos del enlace triple no son iguales y sobre todo, si uno es terminal, yo sé que con esta reacción, ¿verdad?, yo voy a obtener un carbonilo, pero en la posición más sustituida. ¿Ok? Ok, viendo esto, recordamos. ¿Cómo fue el mecanismo? ¿Cómo era? Primero que todo, el ataque al mercurio. Segundo, ¿verdad?, la adición del agua al carbono, ¿verdad?, que forma el carbocatión más estable, o sea, el más sustituido. Ok, ahí se me forma entonces una especie, ¿verdad?, que tiene que perder mercurio, que se da en las condiciones ácidas, que me formará un enol que en medio ácido se reacomoda a la forma ceto, por el mecanismo que vimos, ¿verdad?, quedando el carbonilo, disculpen, el carbonilo, muchachos, en la posición más sustituida. Bien, hablamos ahora de la hidroboración, ¿verdad?, de los alquinos. Bueno, como ustedes pueden ver, vamos un poquito rápido, ¿verdad? Porque es que son reacciones que son muy similares. Hay que hacer solo ciertos comentarios de qué es lo que pasa al final de estas reacciones, pero realmente son similares. Bien, recuerden que la hidroboración en los alquenos me generaba alcoholes anti-Markovnikov. Sin embargo, no se hace la hidroboración exactamente como se hace con los alquenos. Vieran ustedes que lo que se usa es esta especie que se llama el diciamilborano, donde el grupo SiA, como se abrevia, ¿verdad? Aquí, ven, BSIA2, eso es el diciamil, di, porque son dos. El grupo ciamil, CX o ciamil es este, que tiene mucho volumen estérico. De tal manera que, al ser una especie muy impedida, solo se adiciona una vez, ¿verdad?, a la especie, al triple enlace. Y se va a adicionar el boro, como siempre, en el carbono menos sustituido, porque es muy susceptible del efecto estérico. Ok, el asunto es que los vinilboranos formados, bueno, en condiciones oxidantes forman enoles, que en el medio básico también se tautomerizan, muchachos. Ok, entonces cuando ustedes vean un enol, ya saben que casi siempre se va a tautomerizar, porque se tautomeriza en medio ácido y también en medio básico. Entonces, los enoles son especies que en general, ya lo veremos en el capítulo de aldehídos y cetonas, los enoles son especies que en general no son muy estables, ¿ok? Y tautomerizan en medios ácidos o básicos a, ¿cómo se llama?, aldehídos o cetonas. Bueno, lo que les quiero mostrar acá, ¿verdad, muchachos?, es, fíjense cómo ocurre también un proceso de tautomería en medio básico. En este caso, el enol puede perder un protón y formar lo que se llama un ion enolato, que tiene estas dos estructuras resonantes. ¿Ven? Ahora, esta, como ya ustedes lo supondrán, es la estructura más estable, ¿verdad? En este caso, sí es la más estable, y es la que me va a permitir, ¿verdad?, una vez que ataque al agua, generar, fíjense ustedes, la forma ceto. Entonces, no pierdan de vista, muchachos, y estudien bien que hay tautomería en medio ácido de un enol y hay tautomería de un enol en medio básico. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, tenemos el 1-hexino. Vean como en el vinilborano, el boro está pegado en el carbono menos sustituido. Claro, entonces el vinilborano después se oxida, me forma el enol que en medio básico me genera un aldehído. Claro, porque donde pegue el boro, después de la oxidación yo sé que va a aparecer un OH, eso lo sabemos desde los alquenos. Pero como lo que se me va a formar es un enol, ese enol se va a tautomerizar, muchachos, hasta generar un aldehído.